Bueno, vamos a ver ahora un finalito. Empezamos con D4, D6, C4, E5 y ahora vamos a ver la jugada D por E5. Es una jugada que se ha empleado bastante. Las blancas buscan llegar a un final y realmente pues creo que objetivamente las negras no tienen nada que temer, incluso casi me parece preferible la posición negra. Además las estadísticas son bastante buenas para las negras y quizás es porque los grandes jugadores con blancas no la suelen emplear. Entonces normalmente es mejor el jugador de negras que el jugador de blancas en este tipo de posición. Aún así vamos a echarle un vistazo porque creo que nos va a bastar con conocer algunos planes típicos para poder jugar esta posición con negras con ciertas garantías. D por E5, dama por D8, rey por D8. Bien, aquí las blancas normalmente sacan su caballo a C3. Si caballo F3, vamos a seguir con nuestro esquema habitual. Vamos a jugar F6. Pero voy a hablar un poquito antes de cuál es el esquema habitual. Bueno, normalmente intentamos jugar con C6, rey C7, luego colocamos un peón en F6 para solidificar el peón de E5 y a partir de ahí desarrollamos nuestras piezas, normalmente con alfil E6, que toca C4, caballo A6 quizás o caballo D7, dependiendo de la situación. También podemos jugar con A5 a veces. Y luego el caballo de G8 suele ser la última pieza en desarrollarse, a veces por H6, a veces por E7. Ese es el esquema básico de piezas. El alfil de F8 también se puede desarrollar a E7 o a C5, dependiendo del momento. Ese es el esquema básico de piezas. Pues en general intentamos conseguirlo. Por ejemplo, tras caballo F3, jugamos F6. Si ahora el blanco juega caballo C3, jugamos alfil E6. Y bueno, por ejemplo, tras la jugada B3, ahora imaginemos caballo D7, alfil B2, C6, G3, A5. Y vemos cómo nos vamos dirigiendo poco a poco a la posición que hemos mencionado. Esto, por ejemplo, es una partida de Stratescu con negras, que es un gran jugador, un buen gran maestro, y jugó así con negras. Caballo D2, caballo H6. Ahora que el alfil ya no está en C1, pues es más cómodo incluso jugar caballo H6. Este caballo se puede colocar en F7 o en F5 y proteger la casilla de 6 también si fuese necesario. Alfil G2, caballo F5, enroque, alfil B4 jugó Stratescu. También, por supuesto, era posible jugar rey C7 y llegamos a una posición muy sólida donde los peones negros están muy bien colocados, restringiendo ambos alfiles. B7, C6 lucha contra el alfil de G2 y G7, F6, E5 contra el alfil de B2. La posición es más o menos igualada, pero prácticamente solo hemos cambiado las damas, así que mucho juego todavía por delante aquí. Vamos un poquito hacia atrás, entonces. Tras rey por D8, la jugada más natural de las blancas es caballo C3. Es la más flexible, el caballo siempre va a salir a C3. Ahora con negra jugamos C6. Alfil E6 sería otra jugada interesante, pero creo que C6 es lo más normal. Controlando D5, preparando la salida del rey a C7 antes de que nos den un jaque que nos pueda comprometer. Un jaque con enroque largo, por ejemplo. Y aquí, bueno, si las blancas juegan G3 o si juegan cualquier cosa pasiva, pues empezamos como siempre. Alfil E6, caballo D7, rey C7, F6, etc. Entonces, la única jugada crítica que considero crítica en esta posición es la jugada F4. La única jugada realmente agresiva, que es bastante lógica además, porque pretende dinamitar el centro negro y jugar contra el rey en C7. Si el alfil consigue salir a F4, ya nunca vamos a poder escondernos en C7. Así que hay que tener cuidado de no tomar E por F4, que sería una jugada dudosa. Y caballo D7 podría ser una jugada natural, pero considero la mejor jugada alfil D6. Esto, como hemos dicho ya, pues es para evitar sobre todo que el alfil llegue a F4 cómodamente. F por E5 es la jugada natural, amenazamos comer el peón, con lo cual pues el blanco normalmente va a capturar. F por E5, alfil por E5, caballo F3 atacando el alfil, y ahora con negras jugamos alfil por C3. Damos la pareja de alfiles, pero al mismo tiempo conseguimos pues un doblaje de peones que desde luego va a dejar la estructura del blanco ya estaba dañada, va a quedar mucho más dañada todavía. Ahora van a tener, después de esto, después de B por C3,
van a quedarse con 1, 2, 3, 4 islas diferentes de peones, mientras que las negras solo tienen 2 islas de peones. Y esto en principio para un final pues es bastante razonable para el negro. En todo caso, pues la compensación de las blancas está clara. Tienen un alfil que es muy poderoso y por eso hay que jugar con mucho cuidado aquí con negras todavía. No estamos en una situación para nada tranquila. La mejor jugada me parece caballo F6, que controla la casilla E4, y de momento el alfil de F1 le va a costar entrar en juego. Alfil F4, evitando ya la jugada rey C7, que es un clásico de esta posición. Y ahora caballo BD7, cubriendo la columna, el blanco se enrocaría en largo, por ejemplo, y con la jugada caballo E4, amenazando un doblete en F2 y amenazando también el peón de C3, creo que las negras consiguen suficiente contrajuego, aunque la posición desde luego no es fácil, es compleja, pero las negras creo que están bien. Tienen muchas virtudes la posición y solo el defecto de la pareja de alfiles y el rey un poquito expuesto en el centro, pero en un final el rey expuesto no es tan importante. Así que en principio esto sería todo para este final. No es muy preocupante, las negras están cansadas de ganar partidas en esta posición, así que no os preocupéis porque os cambien damas, porque se puede jugar a ganar igualmente. Venga, muchas gracias.